No vas a creer lo que estoy a punto de contarte. Dos hermanas se gritaban en plena calle por una casa vieja, y esa misma noche, el cielo decidió elegir de qué lado estaba. Las cortinas del vecindario tiemblan. Se oyen susurros. El eco de una frase corta el aire como navaja. Esta casa es mía, Sofía. No regresaste cuando mamá te necesitaba. Regina, la mayor, con la mandíbula apretada, señala la puerta como si fuera un juez. Sofía, la menor, ojos enrojecidos, mochila colgando y deudas en la sombra, responde hecha un mar de nervios. También soy su hija. Tengo derecho a la mitad. El barrio entero parece una platea de teatro. Un perro ladra, un niño deja caer su bicicleta, el taquero de la esquina baja el volumen del radio. El viento trae el olor de pan de la panadería y el humo agrio de un escape viejo. Y en medio, dos voces que se quiebran, dos historias que se empujan como olas contra rocas. La palabra herencia se vuelve veneno. La palabra familia suena hueca. Regina entra a la casa como un huracán. Sale con un cuadro envuelto en un paño bordado, la Virgen de Guadalupe que su madre colocaba cada diciembre junto a una veladora de vainilla. Ese cuadro fue la primera mirada de cada amanecer, la última caricia de cada noche. Sofía se inmoviliza. No te atrevas, Regina. Por favor. Pero Regina no se detiene. Se asoma al borde de la escalera del pórtico y, con una rabia que también es dolor, lanza el cuadro hacia la acera. El marco golpea la banqueta, suena un crack que hace callar a los pájaros en los cables. Aquí ya no queda fe, ni milagros, solo cuentas por pagar. El barrio respira por ellas. La escena es brutal y extrañamente íntima, dos hijas envueltas en polvo, una madre ausente que parece mirar desde algún lugar que duele y consuela a la vez. El cuadro reposa torcido, el vidrio astillado refleja el cielo gris como un presagio. Un señor mayor hace la señal de la cruz. Una vecina niega con la cabeza, con ese gesto que dice así no, hijas, así no. Sofía avanza un paso, pero Regina cierra la puerta de un portazo que retumba en todo el pasillo. El eco corre por las habitaciones y despierta los fantasmas de la casa, la risa de la madre mezclando atole, los pasos de niñas descalzas buscando cobijas, una canción vieja que aún flota en las cortinas. Dentro, el silencio es un animal con garras. Regina sube al cuarto de arriba y se deja caer en la cama sin tender, mirando el techo. Siente el peso de los años en que cuidó sola, las noches de fiebre, los registros del hospital, la venta de la licuadora para comprar medicinas. Una frase que no dice la persigue: también estuve cansada, también me dolió. Pero el orgullo la sostiene como un bastón. Sofía, en la sala, abraza la mochila como si fuera un salvavidas. Huele a sofoco y perfume barato. Recuerda un cuarto compartido en otro barrio, trabajos que no pegaban, promesas fallidas. No volvió para pelear, volvió porque no tenía a dónde más. Porque la casa aún olía a su mamá cuando la tarde se hacía larga. Pasa los dedos por la mesa y levanta un rastro de polvo que brilla en el rayo de luz de la ventana. En el marco de la pared queda el rectángulo pálido donde colgaba la Virgen. Un hueco de luz. Un hueco en el corazón. El reloj de la cocina marca un tic-tac que parece burla. Afuera, la tarde se vuelve morada. La voz de un vendedor ambulante canta tamales oaxaqueños y la calle retoma su latido, pero adentro la casa late raro, como si estuviera a punto de desmayarse. Sofía se asoma a la ventana, el cuadro sigue ahí, en la banqueta, y a su lado cae una hoja del árbol. Por un segundo, su reflejo en el vidrio roto la mira con otra cara, menos rímel y más niña. Traga saliva. Quisiera recoger el cuadro, pero el miedo a provocar a Regina la clava al piso. Una nube gruesa pasa y tapa la luz. De pronto, un olor leve a plástico caliente se cuela por la rendija de la puerta de la cocina. Sofía frunce la nariz, piensa que quizá la refri vieja volvió a fallar. Se levanta. Sus tenis pisan un piso que cruje como papel viejo. En el corredor, la luz parpadea una vez, dos veces, como un ojo nervioso. Regina, ¿oliste eso? Pregunta, casi sin voz. Desde arriba, nada. Solo el zumbido eléctrico y un silencio que pesa. La cocina los espera con su memoria de domingos, un mantel con flores desteñidas, una cacerola golpeada, un gancho torcido del que colgaba un cucharón. Un chispazo en un contacto agrietado. Sofía se detiene. El aire se recalienta con una rapidez que da miedo. Un hilo de humo finísimo sube como una serpiente gris, se enrosca en la lámpara y desaparece. Regina, repite, más fuerte. El corazón le pega contra el esternón. Arriba, Regina se incorpora con fastidio,
lista para repetir una pelea que no está segura de querer ganar. Da 3 pasos hacia la puerta del cuarto cuando un trueno estalla a lo lejos, como si un gigante partiera el cielo con un martillo. La ventana vibra. Otra vez ese olor. Algo no está bien. La primera llama es pequeña, como una lengua que tantea. Nace en la base del contacto chamuscado, prueba el borde de la cortina, se enamora de la tela seca. Se estira, encuentra el oxígeno de la rendija, muerde más fuerte. Sofía retrocede con un grito que no sale del todo, su cuerpo decide antes que su mente y lanza un vaso de agua que apenas sirve para enojar al fuego. La cortina comienza a arder con un sonido que es mitad suspiro, mitad rugido. Los colores de la cocina se vuelven una pintura viva, naranja rabioso, rojo que cruje, negro que muerde. Regina. Ahora sí, grita con todo lo que tiene. Regina baja las escaleras como si el tiempo se hubiera encogido. Tose al primer bocado de humo, ve las llamas buscando el techo y entiende sin palabras lo que está ocurriendo. Corre hacia la puerta principal. La chapa está caliente. Tira del picaporte, pero el marco ya se hinchó por el calor. Empuja. El aire arde en los pulmones. Sus manos tiemblan. Por la ventana. Dice, pero las cortinas también empezaron su propia danza cruel. El fuego no es solo fuego, es el pasado mal resuelto que cobra su factura. Es el orgullo que se convierte en monstruo. El rugido llena la casa como un estadio oscuro. Los platos truenan en el mueble, una fotografía en blanco y negro se curva, la sonrisa de la madre se arruga y se esconde tras el hollín. Regina toma la muñeca de Sofía con fuerza, la arrastra hacia el corredor. Cada paso es un pacto. El humo es espeso, dulce y amargo, casi sólido. Sofía siente que el mundo se queda lejos, como si la casa fuera un túnel sin salida. Entre toses y tropiezos, alcanzan la sala. Ahí, en el muro vacío donde antes colgaba la Virgen, el rectángulo claro parece un altar fantasma. Perdóname, dice Sofía, y no sabe si le habla a su hermana, a su madre o a ese hueco de luz que duele. Regina aprieta los dientes. No tiene aire para responder. La madera del techo chilla como un animal herido. Un pedazo incandescente cae cerca y chisporrotea en el piso. Es el borde, la línea donde el miedo se vuelve oración, aunque nadie mueva los labios. Sofía, sin pensarlo, abraza a Regina. Y ese gesto, tercamente humano, rompe algo más fuerte que la puerta, rompe el cerco de su orgullo. En el abrazo cabe la niña que fueron, la sopa caliente que las esperaba después de la escuela, la risa de su madre a escondidas. Por un instante, el fuego queda afuera, como si un círculo invisible las guardara. Entonces, el cielo responde. Un trueno más cerca, una ráfaga de viento atravesando la calle, las primeras gotas golpeando el cristal como dedos apurados. 1, 2, 10, 100. El aire cambia de sabor. El humo, antes tirano, retrocede 1 centímetro. Una lluvia gruesa cae con la precisión de una promesa y golpea el techo de lámina como un tambor sagrado. El sonido afuera es una multitud de agua. Adentro, el rugido del fuego empieza a toser. Vapor. Chasquidos. Una rendición lenta. Regina abre los ojos más de lo normal. Sofía, con las manos temblorosas, señala la puerta. La lámina ya no cruje tanto. Un hilo de agua entra por la ranura y dibuja un camino brillante hacia sus pies. Empujan juntas. La madera, cansada, cede. El aire fresco irrumpe como un milagro en los pulmones. Afuera, la calle es un espejo de lluvia. Y allí, a un lado del pórtico, el cuadro de la Virgen, tirado horas antes, descansa intacto sobre el pasto húmedo, el vidrio astillado cubierto de un rocío que, por un segundo, parece una lágrima. Las dos se quedan quietas, empapadas, respirando como quien vuelve de muy lejos. En el murmullo de la lluvia, algo cambia para siempre. No son palabras, es un entendimiento que cae del cielo al mismo tiempo que el agua. Y en ese silencio que ya no duele igual, comienza de verdad esta historia. El olor a humo todavía flota en el aire, aunque la tormenta haya sofocado las llamas. La casa respira como un animal herido, con sus paredes ennegrecidas, sus vigas húmedas, su suelo marcado de cenizas. Los vecinos se han ido poco a poco, dejando atrás un silencio extraño, lleno de murmullos que se repiten en las cocinas y patios del barrio. Nadie olvida lo que vio, la lluvia cayendo solo sobre esa casa, apagando un fuego que parecía invencible. Nadie olvida el cuadro intacto de la Virgen, con esas gotas que parecían lágrimas. Y dentro, las hermanas quedan atrapadas no entre llamas, sino en un mar de recuerdos, culpas y reproches. Regina observa el salón semiderruido.
El hueco en la pared donde antes colgaba la Virgen la quema más que cualquier brasa. Sus labios resecos tiemblan, pero no llora. No lo permite. En su cabeza, una y otra vez, suena la voz de su madre: hija, cuida lo que te dejo, pero sobre todo cuida a tu hermana. Y sin embargo, ahí están, enemigas, heridas, atrapadas en la contradicción de haber sobrevivido juntas cuando horas antes querían destrozarse con palabras. Sofía, a unos pasos, recoge un cojín chamuscado del suelo y lo aprieta contra el pecho como si aún pudiera darle calor. Su mirada se pierde en la ventana rota, donde la lluvia se cuela como lágrimas interminables. El ambiente es pesado, húmedo, y cada rincón parece un espejo roto del pasado. El comedor conserva un olor a frijoles quemados, la cocina resuma humo frío y cenizas pegadas al azulejo. La sala se ha convertido en un campo de batalla silencioso, la mesa torcida, las sillas ennegrecidas, un retrato de la madre caído entre charcos de agua. Regina lo recoge y le limpia el hollín con la manga. La cara sonriente de la madre, congelada en una tarde de fiesta, la golpea en lo más profundo. Aprieta el marco contra su pecho, y en silencio maldice haberse dejado cegar por la ira. Sofía la observa de reojo. Quisiera decir algo, pero las palabras le saben a hierro en la lengua. El orgullo le pesa como cadenas. En su interior, un torbellino, la vergüenza de haber vuelto con deudas, el dolor de sentirse extranjera en la que fue su propia casa, el miedo de admitir que extrañó cada esquina durante todos esos años lejos. Sus dedos tiemblan, acariciando el cojín chamuscado, y por un instante recuerda las tardes de infancia en que se dormía abrazada a él mientras Regina la arrullaba con canciones que imitaban a su madre. La memoria la golpea con tanta fuerza que se le escapa un sollozo. Si tan solo hubieras estado cuando ella me necesitaba, murmura Regina, apenas audible. Sofía levanta la cabeza, sus ojos llenos de agua y rabia. Yo también era su hija, ¿crees que no me dolió? ¿Crees que la olvidé? El silencio posterior es un cuchillo. Los truenos aún resuenan en la distancia, la lluvia se hace más delgada, pero dentro de la casa las palabras pesan más que cualquier tormenta. Regina aprieta la foto contra su pecho, Sofía deja caer el cojín en el suelo mojado. Y en medio de ese vacío, el cuadro de la Virgen en el jardín brilla como un faro bajo la luna. Las gotas que lo cubren parecen multiplicarse, como si lloraran no solo por ellas, sino por cada familia que deja que el odio se interponga. La madrugada avanza, y con ella la tensión. Ninguna duerme. Sofía se tumba en el sofá húmedo, con los zapatos empapados aún puestos. Escucha cada crujido de la casa, cada gota que cae del techo como si fuera un reloj marcando la cuenta regresiva de algo inevitable. Su mente viaja a las noches en que dormía en cuartos rentados, en camas prestadas, siempre con la sensación de no pertenecer. Y ahora, estar en el lugar que le dio la vida y sentirse forastera duele más que cualquier deuda. Se cubre con una manta empapada y susurra, casi para sí: ¿de qué sirve volver si no hay hogar que me reciba? Regina, en su cuarto, no logra cerrar los ojos. Cada vez que lo intenta, ve las llamas reflejadas en el rostro de Sofía, escucha su voz pidiéndole perdón en medio del humo. No sabe si sobrevivieron por suerte, por coincidencia o por algo más grande, pero no logra apartar la imagen de la Virgen intacta. Esa fe que había despreciado parecía devolverle un mensaje silencioso: lo que arrojaste no era un cuadro, era mi abrazo sobre ustedes. La idea le eriza la piel. Pero enseguida el orgullo vuelve a levantar un muro. ¿Cómo pedir perdón sin perder la razón? ¿Cómo abrazar a su hermana después de haberla rechazado frente a todos? El amanecer se filtra por las ventanas rotas, pintando la sala con un gris pálido. La tormenta ha cesado, pero el aire huele a carbón mojado y a tierra fresca. El barrio comienza a despertar, con los pregones de los vendedores y el motor de los camiones. Pero dentro de la casa, el tiempo sigue detenido. Regina baja las escaleras en silencio, encuentra a Sofía dormida a medias en el sofá, con el rostro manchado de hollín y lágrimas secas. Se queda un momento mirándola, y una punzada de ternura se abre paso entre el resentimiento. Acerca una cobija limpia, la coloca sobre sus hombros, y en ese gesto minúsculo hay más amor que en todas las palabras que nunca se dijeron. Sofía abre los ojos de repente, sorprendida. Por un instante cree que está soñando, pero al ver a Regina de pie junto a ella con la cobija en las manos, el corazón le da un salto. Quiere hablar, agradecer, llorar, pero la lengua se le traba. Regina, incómoda, rompe el contacto y se sienta en la silla de al lado, mirando el suelo. La gente ya habla de nosotras, dice en voz baja. Sofía se incorpora lentamente, con la manta sobre los hombros. Siempre hablarán. Pero lo que digan no apaga lo que pasó anoche. Regina levanta la vista.
Sus ojos se cruzan, y en ese cruce hay una pregunta muda, una súplica contenida. El silencio vuelve a llenar la sala, pero esta vez es distinto, ya no es un silencio de odio, sino de espera, de posibilidad. El cuadro sigue en el jardín, intacto, reflejando los primeros rayos del sol. Parece observarlas, testigo de un milagro que aún no termina. Y entonces, un ruido rompe la calma, un golpe seco en el techo, seguido de un crujido. Las vigas, aún mojadas, ceden un poco. Un trozo de madera cae cerca de la mesa, levantando polvo y esquirlas. Ambas se sobresaltan. El peligro no ha terminado. La casa, herida, podría derrumbarse en cualquier momento. Corren hacia el patio, y al salir se encuentran otra vez frente al cuadro. Esta vez, ninguna se atreve a tocarlo. Lo miran como quien mira a un juez, o quizá a un protector. Y mientras el sol calienta el rocío sobre el vidrio astillado, las dos sienten lo mismo, que ese cuadro no sobrevivió para decorar paredes, sino para recordarlas de lo que realmente importa. Regina suspira hondo, rompe el silencio. Sofía, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Sofía, con voz temblorosa pero firme, responde. Lo que mamá quería, empezar de nuevo, juntas. El sol ya había subido alto cuando las hermanas intentaban limpiar los restos del desastre. El olor a humo impregnaba la madera húmeda y cada rincón de la casa parecía un recuerdo chamuscado. La tormenta había apagado las llamas, sí, pero no había borrado las marcas, paredes ennegrecidas, fotos arruinadas, ropa empapada y cenizas pegadas al suelo. Regina barría en silencio, cada golpe de la escoba contra el piso era un latido amargo. Sofía recogía los platos rotos, apilándolos en una caja como si aún tuvieran valor. Ninguna hablaba, como si las palabras pudieran volver a encender el fuego. El vecindario las miraba de lejos. Algunos ofrecieron ayuda, pero Regina, con orgullo, rechazó cualquier mano tendida. Podemos solas, dijo con una voz que temblaba, aunque por dentro no estaba segura de nada. Sofía la siguió sin discutir. Había algo en esa casa que parecía exigirles quedarse, resistir, aunque las vigas amenazaban con caer en cualquier momento. Al caer la tarde, el viento volvió a soplar fuerte. Las nubes se arremolinaron en el cielo como si la tormenta no hubiera terminado del todo. Sofía se estremeció al ver cómo la sombra del cuadro de la Virgen, aún en el jardín, se proyectaba alargada sobre la pared. Sentía que los ojos de la imagen la seguían a cada paso, como recordándole que lo ocurrido no había sido casualidad. Regina, cansada, subió a la planta alta para revisar los daños. El suelo crujía bajo sus pies, como si cada tabla estuviera a punto de rendirse. Abrió la puerta de la habitación de su madre. Allí, el olor era aún más fuerte, una mezcla de humo, humedad y recuerdos atrapados. La cama estaba empapada, las cobijas arrugadas como si alguien hubiera peleado con ellas durante la noche. En la mesita de noche, milagrosamente intacta, quedaba una vela apagada, rodeada de gotas de cera vieja. Regina la tomó entre sus dedos y cerró los ojos. Por un instante, escuchó la voz de su madre murmurando oraciones al amanecer. Mientras tanto, Sofía recorría la cocina, ahora un campo de batalla ennegrecido. Pasó los dedos por la pared y le quedaron negros de hollín. Se miró las manos y, sin darse cuenta, comenzó a llorar. No solo por lo que habían perdido, sino por lo que nunca recuperaron, el tiempo, la confianza, los años que dejaron morir entre reproches. El viento aumentó, y un ruido extraño la hizo girar la cabeza. Un contacto eléctrico, el mismo que había provocado el incendio, volvió a chisporrotear. Una chispa saltó como un insecto luminoso y cayó sobre un trapo seco. Sofía corrió a apagarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, una lengua de fuego volvió a alzarse. El miedo se apoderó de ella. «Regina!», gritó con desesperación. Desde arriba, Regina escuchó el grito y bajó las escaleras de golpe. El corazón le latía con violencia. Al llegar a la cocina, sus ojos se llenaron de terror, otra vez las llamas, otra vez ese rugido voraz que parecía reírse de ellas. El fuego trepaba rápido, como si hubiera estado esperando ese momento para renacer. Intentaron abrir la puerta principal, pero el marco hinchado seguía atascado. Las ventanas estaban rotas y cubiertas de tablas medio caídas. El humo llenaba la sala, espeso, sofocante, obligándolas a toser sin control. Sofía trató de cubrirse la boca con la manga, pero cada inhalación quemaba como brasas en los pulmones. Regina, con los ojos irritados, buscaba una salida, cualquier resquicio de aire fresco. El fuego avanzaba, lamiendo las paredes, abrazando las cortinas, devorando lo poco que quedaba. El calor era insoportable, el rugido ensordecedor. Los muebles se retorcían,
la madera estallaba en chasquidos. Cada segundo parecía un golpe contra la esperanza. Sofía tropezó y cayó al suelo, raspándose la rodilla. Regina la levantó de un tirón, sin pensar, con la fuerza del instinto. Las dos corrieron hacia la sala, pero el humo era tan espeso que apenas podían ver a 1 metro de distancia. El aire estaba cargado de chispas incandescentes que caían del techo como lluvias de fuego. «No vamos a salir, Regina», sollozó Sofía, con la voz quebrada. «Si vamos a salir, confía en mí», gritó Regina, aunque ni ella misma lo creía del todo. El suelo vibraba bajo sus pies, como si la casa entera se quejara. Afuera, los vecinos volvían a reunirse, alarmados por el humo que salía de las ventanas. Algunos corrían por cubetas de agua, otros gritaban pidiendo ayuda. Pero las hermanas estaban atrapadas dentro, rodeadas de un infierno que parecía no tener fin. En medio de la desesperación, se miraron. No hicieron falta más palabras. Sabían que podían morir allí, juntas, y en ese instante, todo el odio acumulado se volvió insignificante. Se abrazaron con fuerza, cerrando los ojos, esperando el golpe final. El fuego rugía, el techo crujía, las lágrimas se mezclaban con el sudor y el humo. Y entonces, el cielo volvió a hablar. Un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar los vidrios rotos. Y de pronto, la lluvia regresó, más intensa que antes, como si el cielo hubiera decidido darles otra oportunidad. Las gotas golpearon el techo, se colaron por las grietas, apagaron las llamas que intentaban subir más alto. El vapor llenó la sala, un silbido sordo acompañó la lucha entre agua y fuego. El rugido del incendio comenzó a ceder, transformándose en un murmullo de brasas resignadas. Las hermanas abrieron los ojos, aún abrazadas. Sintieron como el calor disminuía, como el aire se hacía respirable otra vez. Con esfuerzo, empujaron juntas la puerta principal y, esta vez, cedió bajo la fuerza combinada de sus manos. Salieron tambaleándose al patio, empapadas, con la respiración entrecortada. Los vecinos corrieron hacia ellas, algunos las cubrieron con mantas, otros lloraban de alivio. Y allí, en medio del jardín, estaba el cuadro de la Virgen. Intacto, otra vez intacto. Ni el humo, ni el fuego, ni la lluvia lo habían destruido. Brillaba bajo la tormenta como un testigo eterno. Regina cayó de rodillas frente a él, con el rostro cubierto de lágrimas y ceniza. Sofía se unió, tocando el marco con manos temblorosas. Y las dos entendieron lo mismo, la fe que habían arrojado al suelo era la única razón por la que estaban vivas. El cielo seguía llorando sobre ellas, pero en su interior comenzaba a nacer algo distinto. No era solo alivio, era una certeza, el verdadero incendio no había sido la casa, sino en sus corazones. Y lo único que podía apagarlo era el perdón. La tormenta no cesaba. Era como si el cielo mismo hubiera decidido quedarse allí, vigilando, derramando lágrimas sobre una casa que ardía por dentro mucho antes de que el fuego la tocara. Las gotas caían gruesas, golpeando el techo de lámina como un tambor sagrado, y cada estruendo del trueno parecía un latido divino. Regina y Sofía, de rodillas en el jardín empapado, miraban el cuadro de la Virgen que yacía sobre el pasto húmedo. Intacto. Inexplicablemente intacto. El vidrio astillado brillaba con un rocío que parecía llorar con ellas, y por primera vez en mucho tiempo, las dos guardaron silencio sin que ese silencio fuera odio. El vecindario se mantenía en un semicírculo a su alrededor. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Algunos rezaban en voz baja, otros se persignaban con lágrimas en los ojos. Había quienes murmuraban que lo que habían visto no podía ser obra de la casualidad, la lluvia cayendo con fuerza justo en esa casa, apagando las llamas que amenazaban con consumirlas. El murmullo se mezclaba con el repique de las gotas, creando una sinfonía extraña y poderosa. Sofía extendió una mano temblorosa y tocó el cuadro. Sus dedos se deslizaron sobre el marco mojado, y la piel le ardió como si hubiese tocado fuego, pero un fuego diferente, uno que no quema, uno que enciende desde dentro. Sintió un nudo en la garganta, y las lágrimas brotaron sin permiso. Regina, a su lado, no apartaba la vista de la Virgen. Recordaba con nitidez a su madre arrodillada cada noche, rezando con fe sencilla, con esa certeza que a ella siempre le había parecido ingenua. Ahora entendía que esa fe había sido más fuerte que su orgullo, más resistente que el fuego. «Perdóname», susurró Regina, apenas audible bajo el rugido de la lluvia. Sofía giró el rostro, incrédula. La palabra, tan esperada, tan improbable, caía al fin. «Yo también, perdóname tú», respondió Sofía, y su voz se quebró como una rama frágil. El abrazo llegó sin pensarlo. Un abrazo que no era solo de dos hermanas,
sino de dos niñas que alguna vez corrieron por ese mismo jardín, que compartieron el mismo techo, que lloraron juntas la ausencia del padre y que rieron bajo las canciones de la madre. Era un abrazo que la Virgen, intacta en el suelo, parecía bendecir con su mirada de orvallo. La lluvia continuó purificando cada rincón. El humo se disipaba lentamente, dejando tras de sí un olor a tierra mojada, a renacimiento. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a acercarse. Una mujer anciana, con el rebozo empapado, se adelantó y puso la mano en el hombro de Regina. «Hijas, lo que pasó aquí es un milagro. No lo olviden nunca». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. No eran solo testigos, eran parte de esa historia que ya empezaba a tomar la forma de leyenda en el barrio. La casa de las hermanas que pelearon por una herencia y fueron salvadas por una lluvia inexplicable. El cuadro de la Virgen que resistió al fuego y al desprecio. Al amanecer, el cielo se abrió en un resplandor dorado. El jardín brillaba como un espejo lleno de perlas. El cuadro seguía allí, intacto, reflejando los primeros rayos del sol. Sofía y Regina lo levantaron juntas, con cuidado, como si sostuvieran la vida misma. El marco, aunque astillado, parecía más fuerte que nunca. La imagen de la Virgen, cubierta de gotas cristalinas, las miraba con ternura. Y ambas entendieron, sin necesidad de palabras, que aquello no era solo un objeto, era un mensaje. De regreso en la sala, colocaron el cuadro en el mismo sitio donde siempre estuvo. El muro ennegrecido lo rodeaba como un marco nuevo, un recordatorio de lo que había pasado. La mancha clara de la pared lo hacía resaltar, como si brillara por sí mismo. Las dos permanecieron de pie frente a él, en silencio, hasta que el sol iluminó de lleno la imagen. En ese instante, se sintieron pequeñas, pero a la vez sostenidas por algo inmenso. Esa noche, ya más tranquilas, se sentaron en el suelo de la sala, rodeadas de restos y cenizas. Regina preparó café en una olla vieja que sobrevivió al incendio. El aroma llenó el ambiente, mezclándose con el olor de humo apagado. Sofía sonrió débilmente. Por primera vez en años, compartieron una bebida sin discutir, sin reproches. Hablaban poco, pero se miraban con complicidad, como si cada sorbo fuera un pacto silencioso. De pronto, el viento movió la cortina chamuscada, y la luz de la luna cayó justo sobre el cuadro. El vidrio roto brilló como una lágrima. Sofía apretó la taza contra el pecho y dijo: «¿Te diste cuenta? Lo que tiraste fue lo único que nos salvó». Regina bajó la mirada, avergonzada, pero luego la levantó con firmeza. «No fue el cuadro, Sofía. Fue la fe que dejamos morir y que volvió a buscarnos». Ambas se quedaron en silencio, dejando que la verdad de esas palabras calara profundo. El milagro no había terminado con la lluvia, apenas comenzaba a florecer dentro de ellas. La casa seguía herida, los muros dañados, pero el verdadero incendio estaba apagado, el odio, el rencor, el orgullo. Y en su lugar, algo nuevo comenzaba a arder, una fe renovada, una unión imposible de romper. Afuera, el barrio dormía tranquilo, pero muchos aún pensaban en lo que habían presenciado. En los días siguientes, la historia se repetiría en las tiendas, en las cocinas, en las esquinas. ¿Supiste lo que pasó en la casa de las hermanas? Fue un milagro de la Virgen, y poco a poco, la casa ennegrecida se convirtió en un lugar de respeto, en un recordatorio vivo de que la fe nunca abandona a quien la llama, incluso si antes fue rechazada. Regina y Sofía, de pie frente al cuadro, sabían que no podían regresar el tiempo, ni borrar las heridas del pasado. Pero podían empezar de nuevo. Y en esa certeza, en esa fe que había vuelto, encontraron el inicio de una nueva herencia, no una casa, no un techo, sino un lazo más fuerte que el fuego. Amaneció con un olor nuevo, mezcla de cal fresca, madera húmeda y café recién colado. La casa, aunque herida, respiraba distinto, como si después de haber tocado fondo hubiera decidido volver a levantarse poco a poco. Las ventanas, abiertas para que entrara el aire, dejaban pasar una luz lavada que acariciaba las paredes ennegrecidas y revelaba las marcas del incendio como cicatrices que ya no dolían igual. Regina colocó una cubeta bajo una gotera persistente y pasó el trapo sobre la mesa con una paciencia que no se le conocía. Sofía, arremangada hasta los codos, enjuagaba trapos en una tina y los tendía en el patio como banderas de rendición. El vecindario llegaba por turnos con manos y silencio, una señora con panés de dulce aún tibios, un joven con martillo y clavos, un señor con un costal de cal para las paredes. Nadie preguntaba demasiado. En los ojos de todos había una certeza compartida de que algo grande había ocurrido aquí y que, de alguna forma, debían honrarlo. El cuadro de la Virgen, apoyado sobre dos sillas en el centro de la sala, parecía presidir la jornada como una jefa de obra silenciosa.
Las gotas que la cubrieron durante la tormenta se habían secado dejando un dibujo finísimo en el vidrio roto, como si alguna mano hubiera trazado líneas de luz. Sofía se acercó con un paño de algodón y, con una delicadeza que no tuvo ni para sus propias heridas, comenzó a limpiar los bordes del marco. Regina se sumó sin decir palabra, una sostuvo, la otra aseguró los clavos flojos, y en ese acto coordinado había una coreografía de reconciliación. Cuando voltearon la pieza para revisar la parte trasera, el cartón viejo se despegó con un suspiro y dejó asomar algo que no esperaban, un sobre de papel amarillento, sellado con un pedacito de cera color rojizo, y sobre él, la caligrafía redonda de su madre, esa que reconocían sin dudar: para mis hijas, cuando la casa ya no se parezca a la casa. Regina quedó inmóvil con el sobre entre los dedos, como si sostuviera a un pajarito asustado. Sofía la miró sin respirar, con el paño aún en la mano, y una corriente tibia les recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Era esa mezcla de miedo y esperanza que anuncia algo que puede cambiarlo todo. Se sentaron juntas en el piso, con las espaldas contra la pared marcada de humo, y Regina rompió el sello con cuidado. El papel dentro olía a ropa guardada y a vísperas de diciembre. La carta comenzaba sin rodeos, como era su madre: hijas, si están leyendo esto, es que ya no estoy y quizás la casa no se parezca a la casa. Me conozco y las conozco, Regina, tal vez te quedaste más tiempo, Sofía, tal vez te fuiste muy lejos. No escribo para regañarlas, sino para recordarles lo que siempre supieron: esta casa no es de quien más sufre ni de quien más grita, esta casa es de quien más ama. Leyeron en voz baja, turnándose sin acordarlo. Las escrituras están a nombre de las dos. Así lo decidí en la notaría y así lo quiero, o es de las dos, o no es de ninguna. Si un día se les ocurre convertirla en campo de batalla, háganme un favor, cierren la puerta y entréguenla a la parroquia para que sea comedor y refugio. Pero si un día se abrazan, si un día recuerdan que son sangre y risa de la misma risa, entonces abran las ventanas y dejen que vuelva a oler a pan y oración. El cuadro de la morenita no es un adorno, es la promesa de que, si la sacan por coraje, ella siempre encontrará la manera de volver. Las dos se quedaron calladas, con la carta temblando entre las manos. La sorpresa no era solo el documento, ni siquiera las escrituras con ambos nombres que venían dobladas junto a la carta. La sorpresa era sentirse vistas con tanta precisión desde un tiempo donde su madre aún estaba viva. Sofía dejó caer la cabeza sobre el hombro de Regina, y Regina, que tantas veces había sido muro, por fin fue casa, la rodeó con el brazo y le besó la coronilla como le hacía cuando eran niñas. La luz entró por la ventana y cayó justo sobre el papel, encendiendo las letras como brasas mansas. Afuera, una nube pasó dejando un resplandor, y el jardín, todavía manchado de lodo, se volvió por segundos un espejo dorado. Llegó el padre de la parroquia con un frasco de agua bendita y un estuche de herramientas. Lo había mandado el barrio, mitad por devoción y mitad por costumbre de pueblo. Bendijo la sala, roció las esquinas, dejó una oración breve que olía a confianza: que esta casa vuelva a ser mesa y abrazo. Y antes de irse, viendo el cuadro a medio arreglar, les dijo sin solemnidad: a veces la Virgen no evita el fuego, hijas, a veces hace llover justo encima para que no olvidemos quién manda el agua. El resto del día fue un tejido de manos. Clavos nuevos, cal sobre las manchas, velas encendidas en una repisa improvisada, risas tímidas que fueron creciendo como plantas. En la tarde, con el sol ya tendido sobre el patio, Regina y Sofía subieron una silla y volvieron a colgar el cuadro en su lugar de siempre. El vidrio seguía astillado, pero no lo cambiaron. Acordaron que era importante ver la grieta, para no olvidar. Debajo, sobre una mesita recuperada, pusieron la carta dentro de un portarretrato sencillo, junto a un frasco con flores del jardín y el rosario de cuentas gastadas que fue de su madre. La sala, con su olor a humo y cal, se convirtió en capilla pequeña donde la paz no era perfecta, pero sí verdadera. Esa noche prepararon una olla grande de sopa con lo que quedaba en la alacena y la compartieron con los vecinos que aún se movían por el patio, clavando tablas o barriendo escombros. Había niños correteando, una radio chiquita que alcanzó a sintonizar una ranchera suave, y dos hermanas sirviendo platos hondos como si sirviera memoria. Cuando la olla quedó vacía, cuando el humo del día ya no rascaba la garganta, vino el silencio que sabe a satisfacción. La casa se detuvo como quien por fin encuentra su pulso. Y entonces hablaron: ahora sí, de lo que viene, dejamos un cuarto para comedor comunitario, dijo Regina, y su voz ya no sonó dura, y todos los jueves en la noche, rosario abierto para quien quiera, añadió Sofía, y sus ojos brillaron limpios. Se miraron y supieron que esas decisiones eran, en realidad, la lectura más fiel de la carta. Hubo todavía un gesto más, pequeño pero definitivo. Frente al cuadro, y con la carta a la vista, se pidieron perdón con palabras completas, sin atajos ni orgullos.
Regina reconoció su rabia, su cansancio convertido en arma. Sofía reconoció su ausencia, sus promesas que llegaron tarde. Lloraron un poco, rieron entre lágrimas, y el abrazo que siguió ya no fue para sobrevivir, sino para vivir. El vidrio astillado de la Virgen tomó la luz de una vela y la descompuso en un arcoíris mínimo sobre el muro, justo en el lugar donde ayer había un hueco pálido. No fue un trueno ni una cortina de agua, apenas un guiño, pero lo sintieron como una firma. En los días siguientes, la casa cambió de nombre en boca del barrio. Ya no era la casa de la pelea, sino la casa del milagro. Cada jueves por la noche, las sillas se alineaban y un murmullo de cuentas iba y venía como vaivén de mar. De vez en cuando llegaba alguien con una bolsa de despensa para el comedor, alguien a pedir oración por un hijo rebelde, alguien a dar gracias por un examen aprobado o por un resultado médico que salió mejor de lo esperado. Regina descubrió que su orgullo se podía doblar sin romperse cuando servía café a quien no conocía. Sofía descubrió que sus deudas dolían menos cuando su cuarto era también refugio de otras soledades. La casa, que casi se convierte en ceniza, encontró su manera de ser pan. Y ahora, que tú me escuchas con el corazón en la mano, quiero que mires la última escena como si estuvieras en la puerta, dos hermanas, al pie del mismo cuadro que tiraron y que la salvó, sosteniendo juntas las escrituras que llevan ambos nombres y la carta que lo explica todo. Podrían vender, podrían dividir, podrían volver al viejo juego de yo más, tú menos, pero eligieron otra cosa, convertir la herencia en mesa larga, la casa en oración, el duelo en servicio. Eso es lo sorprendente, no el papel con sellos, no un dinero escondido, sino el giro que nadie esperaba de verdad, ese que cambia la historia de raíz, la decisión libre de amar más que ganar. Esa es la clase de milagro que no depende del cielo, aunque el cielo lo celebre. Tal vez en tu familia también haya paredes ennegrecidas por discusiones que no se apagaron a tiempo, o cuadros que sacaste por coraje y que ahora extrañas en silencio. Si llegaste hasta aquí, esta es tu recompensa, la certeza de que siempre es posible volver a colgar lo que da sentido, aunque el vidrio esté roto, de que el perdón no borra las grietas, pero evita que sigan abriéndose, de que la fe, cuando regresa, no lo hace para decorar, sino para sostener. Cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia, a quién necesitas perdonar, qué carta te gustaría encontrar detrás de tus propios cuadros. Suscríbete a Senderos de Luz, activa la campanita para acompañarnos cada semana y comparte este video con alguien que necesite recordar que la herencia que vale no cabe en un testamento, cabe en un abrazo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe, la verdadera herencia es el perdón. Nos vemos en el próximo milagro.